Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos, en el capítulo 4, versos 10 al 12. Dicen así estos versos del Evangelio. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no se perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. En el capítulo que hemos leído en esta noche, en Marcos 4, y en los versos que escogimos, el verso 10, 11 y 12, 3 versos, quisiera que comenzáramos a pensar que hay que oír a Jesús. Quizá pareciera una advertencia que pudiera parecer sobrancera, porque a eso venimos. Pero creo que vale la pena advertirlo, señalarlo, porque lo que nos interesa cuando venimos a la casa de Dios, cuando elevamos nuestro corazón para orar, es oír a Jesús. A través de todo lo que estemos haciendo, de lo que estamos estudiando, hay que oír a Jesús. Y acá en el verso 10, 11 y 12 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Hagamos un breve análisis del pasaje y nos encontramos con que dice cuando estuvo solo. Sin embargo, añade: los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. ¿Cómo estuvo solo y estaban otros 12, los 12 de él, o los más cercanos con ellos? Es muy claro que el Señor se sentía en intimidad con aquellos 12, se sentía en intimidad con aquellos compañeros. Y por eso la expresión evangélica del Evangelio, cuando estuvo solo. Tal vez ustedes han tenido esa experiencia cuando tienen fiesta en la casa. Llegan muchos invitados. Ya de repente se fueron todos los invitados, se levantaron las cosas, se lavaron los platos, y ustedes se sientan y dicen: ay, gracias a Dios salimos bien. Y ya estamos solos. Estamos todos los de la casa, pero nos sentimos solos. Sí, se fueron todos los demás. Acá me interesa por esto. Cuando nosotros estamos a solas con el Señor, es porque estamos en intimidad. Podríamos estar todos nosotros a solas con Jesús, en lo íntimo. Y eso implica estar a solas. Por contraste, podríamos darnos cuenta que a veces podríamos estar sin ninguna persona alrededor, pero tenemos tantas complicaciones en nuestra mente, tantas preocupaciones, que estamos hasta abrumados. Y alguien nos podría decir: pero si estabas solo, pudiste haber descansado. Pero uno no descansa cuando tiene preocupaciones y cargas e inquietudes y pendientes. ¿Verdad que no se descansa? Y podría estar usted solo en la casa y no haya cabida. Quiere llamar por teléfono, quiere ir, siente todo mal. Y sin embargo, hay esta otra situación
de soledad en el pensamiento evangélico. Segundo verso, o sea, el 11. Les digo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. El misterio del reino de Dios. ¿Cuál es el misterio del reino de Dios? A la luz del contexto, nos encontramos que el reino de Dios aparece como una gran siembra, en donde Dios es el sembrador y Jesús, si leen el contexto, va a aparecer como la simiente que Dios siembra. ¿Por qué? Dios ha sembrado palabra, ha dado su palabra, invitando a las gentes para que vengan a Él, para que se reconcilien con Él, para que se restauren en sus relaciones con Él. Esa palabra, nos dice la carta a los Hebreos, ha sido hablada, ha sido a través de las tablas de la ley, ha sido escrito en la Biblia, ha sido también, por fin, manifestada en Jesucristo. Entonces, la palabra es la simiente de Dios, es la interpretación de Jesús, la simiente es la palabra de Dios. Y esa palabra, que ha venido a hacerse carne posteriormente, porque el verbo, la palabra del Señor se hace carne, esa palabra va a ser el mismo Jesús. Por eso es que a los apóstoles y a los seguidores de Jesús les he dado a conocer el misterio del reino. Podían saber el misterio del reino, darse cuenta que Él era palabra de vida eterna, simiente de vida eterna, simiente para vida eterna. Este es el misterio. Luego, en el verso 11 dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Por eso les decía yo, hay que oír a Jesús. Porque a veces, cuando hablamos por parábolas, la gente se fija en la parábola, en la forma de la parábola, en el contenido de la parábola, en lo bonito de la parábola, en lo contrastado de la parábola, pero no en el mensaje. Y no en el mensaje, mucho menos en la asimilación que de ese mensaje se requiere. Y dice, a ellos les he dado solamente ver la cáscara, ver la forma, ver la parábola. Pero a ustedes os he dado ver el misterio del reino de Dios. Eso es lo que está allí. Ahora, esta palabra, porque hay que oír a Jesús. Si voy a oír a Jesús, hay que oír la palabra de Dios encarnada en Jesús. Y la palabra que Jesús nos da para nuestra redención. Veamos esto de las palabras del Señor. Ustedes a veces han oído decir que a Dios se le trata como el otro. Especialmente cuando hablan en la universidad, nos dicen al otro, el otro. Y por cierto, hasta con cierto respeto le ponen una O mayúscula, el otro. Y ustedes van a las escuelas y se encuentran con algunas personas que son de cierta estatura intelectual que le llaman a Dios el otro, para no mencionar a Dios. Es un eufemismo, el otro. Bueno, esto del otro, tiene razón, Dios es otro. ¿Es otro qué? Es otro distinto a la creación. Cuando yo trato a Dios como el otro, es porque es alguien distinto a la creación. Dios no es creación, Dios no es criatura, Dios no es materia. Es alguien distinto a la creación. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios es alguien distinto a la creación, entonces nos podemos dar cuenta por qué es que en el fondo hay razón cuando tratamos de Dios como el otro. Porque Él es distinto de nosotros. Nosotros tenemos carne, Él no. Nosotros somos materia, Él no. Nosotros somos criatura, Él no.
nosotros somos creación, Él no, Él es otro. De manera que cuando nosotros hablamos de Cristo, también podemos percatarnos, de acuerdo al Evangelio, que Él es otro. Porque Él no pertenece a este mundo. Ciertamente vino y se encarnó en Él, pero eso, vino y se encarnó en Él. Él no pertenece a este mundo. Él no viene a revelar acerca de los cielos. No viene a revelar acerca de la patria de su Padre. No viene a revelar acerca de lo que tenía cerca de Dios antes que el mundo fuese. ¿O no es cierto? Él también es otro. Y nosotros le creemos porque Él conoce, porque Él es hijo, porque la palabra que ha oído de su Padre es la que nos da. Por eso le creemos, porque Él sí conoce. Nadie más conoce los cielos sino el Hijo y aquellos a quienes Él lo ha querido revelar. Entonces, lo mismo que decimos de Dios, que es el otro porque es distinto de la creación, también lo decimos de Cristo nosotros, los cristianos. Porque Él ciertamente vino a encarnarse en medio nuestro, pero vino siendo de otro mundo. No tenemos discusión para ello. Podríamos nosotros buscar algunos elementos que nos puedan ayudar. Vean Juan 3:31, por favor. Juan 3:31, que dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Pero no solamente eso. Podríamos ver también en Juan 8:21. Juan 8:21. Dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque si a donde Él iba solamente es accesible para aquellos a quienes Él lo ha querido dar como herencia en virtud de la fe. Pero hay más. En el verso 58 del mismo capítulo leemos: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el mismo libro, Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en el mismo libro, capítulo 16, verso 28, nos encontramos con lo siguiente: salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los dos puntos. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Pero además, en Juan 14:6, algo muy conocido, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el verso 13 del capítulo 3, leamos de nuevo, que dice: nadie subió al cielo, nadie, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios como el otro es porque es distinto a la creación. Pero cuando hablamos de Jesús como el otro también porque es distinto a la creación, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es el otro, porque no es materia, porque no es carne, porque no es temporal o finito,
como lo podríamos ser nosotros. Él, precisamente como Dios, es que nos puede dar acceso a Dios. Por eso es que al otro solo nos lleva este otro. Veamos en Efesios 4:9 y tenemos lo siguiente. Y esto de que subió, dice Pablo, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él es trascendente. Veámoslo en Juan 10:15. Juan 10:15. Y nos dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Y Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 3:32 nos va a decir, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Vea que el contexto 31 que dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y todas las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Por último, para este pasaje, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él ha descendido del cielo porque viene a hacer la voluntad del que le envió y no la suya. Hay que oír a Jesús. Hay que oír a Jesús porque Jesús nos da revelación del corazón del Padre, nos da revelación de la voluntad del Padre, nos da revelación de la patria del Padre, del hogar del Padre. Hay que oír a Jesús. De las cosas eternas, Él es el que nos habla. De las cosas trascendentes, Él es el que nos habla. Por eso, aunque pareciera una advertencia, le decía sobrancera, vale la pena advertirlo. Hay que oír a Jesús. Porque Jesús es una palabra que nos revela el misterio del reino de Dios. Pero veamos otro elemento. Jesucristo es vida en sí mismo. Adán fue creado de la tierra, del barro. Y cuando fue creado del barro, el Señor sopló espíritu en él, sopló su espíritu en él y vino a ser un alma viviente. El cuerpo, con el espíritu, devino un alma viviente. Eso es lo que dice la Biblia. Es el relato de la creación. Tan sencillo como eso. Sin embargo, Jesús no recibió esa vida. Él es la vida en sí mismo. En Él estaba la vida. Es más, la vida es la luz de los hombres. Él es la vida en sí mismo. Por eso es que va a decir en determinado momento que la hora viene, la hora es, y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es menester que le adoren, porque Dios es espíritu. Y Él también va a identificarse con este espíritu de vida, con este espíritu. Este es Jesucristo. Alguien que tiene vida en sí mismo. En Juan 1:4 nos encontramos en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 5:26 se señala, porque como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso, oír a Jesús es oír la palabra de vida, es oír la palabra desde la fuente misma de vida. Oír a Jesús es recibir vida, es recibir transfusión de vida, es recibir transfusión de vida eterna. Hay que oír a Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que oír a Jesús. Ahora, además, nos encontramos que esta vida del Señor no va a ser una vida tan solo biológica. Más bien, se trata de una vida teológica. Permítanme la distinción. No se trata de que yo solamente tenga vida biológica, ya la tengo. El Señor me la ha dado. Él nos ha creado. Él nos ha dado su espíritu, Él nos ha dado su vida. Pero con Jesucristo vamos a tener una vida en Dios riquísima. Porque vean el caso de las mujeres de la resurrección. Ahí llegaban las mujeres. Y los apóstoles, ahí estaban los apóstoles. Iban vivos, angustiados incluso. Si alguno piensa que la vida está en la angustia, ahí está. Pero cuando ven al Señor, hay una nueva esperanza, hay una nueva confianza, hay una nueva visión, hay nueva vida en ellos. El Señor viene a darles una expectación de eternidad. No se trata de una vida biológica nada más. Es esa vida de confianza y de esperanza. Veámoslo nosotros. Aquí estábamos el domingo en la mañana, ¿no es cierto? Estábamos el domingo al mediodía, estábamos el domingo en la noche. En un culto de resurrección, todos en un compañerismo precioso. Y que el Señor. Sentíamos que el Señor se movía en medio nuestro, a como sentimos cuando estamos en su templo que se mueve en medio nuestro. Y ese moverse del Señor, como cuando se movía en la creación, como una gallina que estaba empollando sus polluelos, ¿no? Que estaba haciendo el mundo, Él se mueve en la iglesia. El Espíritu del Señor se mueve en la iglesia. El domingo decía, estábamos acá. Vinieron ustedes con determinado tipo de preocupaciones, de inquietudes o de expectaciones. Y el Señor nos revela aquí. Nos revela, para decirlo con el mensaje que veíamos en la mañana, un nuevo día. Un nuevo día. Y recibimos una nueva visión. Y recibimos una nueva vida. Ciertamente yo sigo teniendo los 50 años que tengo. Pero tengo una nueva vida. Y puedo contemplar al Señor de otra manera. Esta es la vida que el Señor nos da. Una vida de visión eterna. Que nos la da todos los días. Somos una nueva creación. En la fe de nuestro Señor. Es por eso que la resurrección tiene tanto valor para nosotros. Cristo ha resucitado. Imagínense ustedes las mujeres cómo iban, ciertamente temblando, como dice el Evangelio, pero Cristo ha resucitado de los muertos, verdaderamente ha resucitado. Eran unas loquitas. Con toda reverencia dicho, si así lo dijeron los discípulos a Emaús, estas mujeres todavía andan creyendo que resucitaba. Hasta que se les aparece. Se lo está diciendo al mismo Jesús que va con ellos, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque cuando ellas ven la resurrección, un mundo se les abre. Un mundo de esperanzas y un mundo de confianza. Ahora, cuando estamos hablando de que Jesús es vida, de que Jesús es espíritu, y que esta vida y este espíritu nos da nueva vida y nuevo espíritu a nosotros, es porque nos da esa seguridad, esa confianza. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros también esperamos. Porque el que creó los mundos, Él puede hacer tantas y tantas cosas. ¿Sí está claro? Hay que oír a Jesús porque Él vive.
Pero cuando estoy diciendo que Él vive hay que oír a Jesús porque Él es la vida. Hay que oír a Jesús porque Él es el Espíritu, porque tiene vida en sí mismo. Porque no la ha recibido, porque Él es vida, porque como leía, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por último, hay que oír a Jesús. Hay que oír a Jesús. Claro, porque es la vida, porque es el Espíritu de vida, porque nos inyecta vida, porque nos da vida, porque nos infunde vida, porque nos llena de esa vida. Hay que oír a Jesús porque Él es uno con el Padre. Vean ustedes en Juan 16:11. Si Él es uno con el Padre, aquí se nos menciona. Leámoslo desde el principio de la obra del Espíritu Santo. 7:11. 17:11. Gracias, hermano. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en el mismo capítulo, del verso 21 al 23, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hemos de oír al Señor porque allí oímos al Padre, porque Él es uno con el Padre. Oír al Hijo es oír al Padre. Tener una promesa del Hijo es tener una promesa del Padre. Tener una bendición del Hijo es tener una bendición del Padre. Por eso hay que oír a Jesús. Ahora, esto es la implicación normativa de la cristología. ¿Qué quiero decir con eso? Hemos estado discutiendo, estudiando, que el Señor es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, inigualable. Y qué bueno, gracias al Señor por ello. Pero esto no puede quedarse en doctrina. Hay una implicación normativa. Si el Señor es omnipotente, pues hay que oírlo. Si es omnisciente, pues hay que oírlo. Si es eterno, pues hay que oírlo. Si es inigualable, pues hay que oírlo. Pero hay que oírlo, les decía, porque es otro, ya que Él ha creado a este mundo. Hay que oírlo porque es espíritu, vida en sí mismo. Nos conviene oírlo. Y hay que oírlo porque es uno con el Padre. Todo esto entonces es un antecedente para concluir que es necesario oír a Jesús, que hay que oír a Jesús. Y cuando digo hay que oír a Jesús, hay toda una normatividad en ello. Como norma, hay que ir a la palabra de Jesús, hay que considerar la palabra de Jesús, hay que asimilar la palabra de Jesús, hay que vivir en la palabra de Jesús. De esto se trata. Volvamos al pasaje que estábamos viendo en Marcos. Y solo como una iniciación para los otros estudios de más adelante, quiero apuntar las razones por las que hay que oír a Jesús, de acuerdo al pasaje
que él está interpretando para los suyos cuando le preguntan que les interprete la palabra. Miren ustedes en el verso 15 hasta el 20. Hay tres cosas que quiero que distingan allí, 4, para que vean cuando él dice que hay gente que oye. Luego, él va a ir más adelante. Esto solo lo voy a apuntar, pero para que lo vayan viendo. Dice, hay gente que oye y recibe. Pero va más adelante. Hay gente que oye, recibe, pero no puede retener. Y en cuarto lugar, va a decir, hay gente que oye, recibe, retiene y fructifica. Ahora, yo estoy diciendo que esto es normativo, hay que oír a Jesús. Sin embargo, lo que sigue después en la interpretación del mismo Jesús sobre la palabra, nos hace ver que este oír a Jesús tiene entrañamientos, ya no solamente implicaciones, porque no se trata solamente de elementos lógicos, tiene entrañamientos existenciales, eclesiásticos, de pueblo de Dios, que es menester tomar en cuenta. Entonces yo no quisiera dejarlo como el que hay que oír a Jesús como la normatividad de la cristología, sin apuntar que aún hay más. Veamos. El sembrador es el que siembra la palabra, les dice Jesús, interpretando a los suyos su discípulos. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero por último, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben la palabra y dan fruto. Hasta ahí podría quedarme, pero todavía hay más, porque es un fruto que el Señor lo cuenta. Y hay unos que dan fruto, dice, a 30, y otros a 60, y otros a 100 por uno. Ahora, yo no quiero quitar lo que he dicho. Hay que oír a Jesús por las razones que he dado. Hay que oír a Jesús. Es muy serio el oír a Jesús. Pero este oír a Jesús, que es eminentemente normativo, hay que hacerlo, es mandato. Por eso es normativo, es norma. Pero este oír a Jesús va a traer, recibir, el fructificar. Qué bueno. Pero, ¿a cuánto, mijo? ¿A 30? ¿Y tú? ¿A 60? ¿Y tú? ¿A 100? Hay que oír a Jesús. Y hay que oírlo por sus antecedentes y por sus consecuentes. Eso lo dejo para más adelante, ¿verdad? Para que vayamos paso a paso en estos estudios doctrinales acerca de los elementos cristológicos en la Escritura. Que Dios nos bendiga.